Bienvenidas y bienvenidos al Yacimiento Paleontológico de las Ollas, declarado Bien de Interés Cultural en 2016 por su valor no solo científico, sino también patrimonial. El Yacimiento de las Ollas se encuentra en la formación de la Huérguina, en la Serranía de Cuenca, en el término municipal de La Cierva, Castilla-La Mancha. La Huérguina es una formación geológica cuyos estratos tienen una edad de unos 125 millones de años. Esta formación se incluiría, por tanto, en el Berremiense, una etapa del Cretácico inferior. El Cretácico es uno de los periodos de la era mesozoica más conocidos, debido a los dinosaurios, aunque durante esta visita veremos que no estaban solos. Vayamos atrás en el tiempo. Las primeras exploraciones a este rincón de la provincia de Cuenca se realizan en los años 80. Santiago Prieto Villar, profesor de geología en Cuenca, y Armando Díaz Romeral, conquense aficionado a la espeleología, convencieron a José Luis Sanz para visitar las Ollas como experto paleontólogo. Eran conscientes del potencial de esas calizas, que en ese momento solo se aprovechaban para la construcción. En el verano de 1985 se organiza la primera campaña de excavación, en la cual también participaba un pequeño grupo de alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid a los que José Luis Sanz daba clase. Cuando llegaron al lugar, se encontraron con un terreno removido en el que se habían hecho surcos para la reforestación de pinos. Esto hizo que hubiera muchos montones de rocas calizas que se abrían como si de un libro se tratara, y en las que podían aparecer fósiles en su interior. El método de prospección de las primeras campañas se centraba, por tanto, en los montones de rocas que dejaron las máquinas al excavar los surcos. Aunque en el yacimiento todavía se estudian las rocas que se encuentran en montones similares, los cuales denominamos escombreras, actualmente el método principal de estudio es mediante la excavación sistemática y rigurosa del terreno. Año tras año se han seguido realizando campañas de excavación durante los veranos, siempre con la visión de que esa experiencia sirviera a los alumnos en su profesionalización y acercamiento al mundo de la paleontología. Ángela Delgado Buscalioni, directora del Yacimiento de las Ollas, fue en su día una de las alumnas asistentes a esas excavaciones. Hoy es profesora titular de Paleontología de la Universidad Autónoma de Madrid y directora del Centro para la Integración en Paleobiología. Especialista en cocodrilos del Cretácico, durante su carrera ha aportado importantes descubrimientos al mundo de la paleontología y la evolución, siempre con el deseo de querer transmitir ese conocimiento a la sociedad. Hola. Hace 130 millones de años el planeta Tierra no tenía el mismo aspecto que el que vemos aquí en el globo, con estas superficies de mares tan extensas. Entonces, en ese momento, en el Barremiense superior, la península ibérica formaba una cadenilla de islas con algunas tierras emergidas de Europa que se parecían mucho más a lo que actualmente conocemos por el archipiélago de Indonesia. En ese continente de la península ibérica abundaban humedales como los que hay representados en este mural. Y en esos humedales la diversidad de organismos era muy grande, no solo animales acuáticos, sino también animales terrestres, del porte de los que vemos en el mural, donde cocodrilos y dinosaurios, que son realmente parientes próximos, son reptiles emparentados. Podemos ver que en las Ollas, en este momento, la diversidad de cocodrilos era extremadamente grande, mayor que en la actualidad. Dentro de los cocodrilos de las Ollas encontramos una característica muy importante, y es que hay formas que son muy primitivas, como las que se ven en este dibujo de un pequeño animal que medía aproximadamente unos 40 centímetros y que tenía, como veis, las extremidades muy estiradas, y sería un cazador muy ágil
que comería, capaz de comer y cazar insectos. Entonces, este cocodrilo, que se llama Cassisuchus sanziwami, se conoce en las Hoyas, y sus parientes más cercanos están en Mongolia, pero muchos millones de años después, indicando que este animal es uno de los primeros que se conocen en el registro, que nos habla precisamente de la evolución de ese linaje, un linaje muy especial. Se trata de un grupo de cocodrilos único. Además de esta forma basal primitiva, también se ha encontrado en las Hoyas huellas de esta otra forma de cocodrilo más parecida, ya que recuerda más a las formas modernas, justamente enfrentándose a Pelicanimimus, al dinosaurio, y este animal, este cocodrilo, se llama Goniophollidae. Es una familia muy extendida en toda Europa, en todo el archipiélago europeo, durante varios millones de años, desde el Jurásico hasta el Cretácico casi terminal. En las Hoyas no tenemos evidencias de su esqueleto, pero sí en el museo se conservan los rastros, las huellas que se descubrieron de estos cocodrilos. Además, hay una tercera forma, que son cocodrilos parientes de los actuales, que tienen una armadura dérmica muy parecida en número de osteodermos a los cocodrilos y a los aligatóridos, y condiciones del cráneo en relación con las proporciones del esqueleto y las extremidades propias de los cocodrilos modernos. De modo que en las Hoyas encontraríamos formas muy basales, formas, digamos, intermedias y parientes cercanos de los cocodrilos modernos. De vuelta al yacimiento, podemos ver a los jóvenes paleontólogos trabajando con esmero. Los puntos de excavación se denominan catas, cuadrículas de unos 30 metros cuadrados, en las que se va retirando las capas de roca caliza con la ayuda de un martillo y un cincel. Así, capa a capa, vamos descubriendo este particular humedal del Cretácico inferior. Las capas se excavan de manera secuencial, y cada fósil encontrado en una capa se registra en una ficha donde se incluye una identificación preliminar, su tamaño y la orientación en la que se encuentra. De este modo, podemos conocer qué fósiles se encontraban asociados unos con otros, pues cada capa constituye un momento muy corto de tiempo. Las Hoyas fue pionera en este tipo de metodología de excavación en paleontología. Más de 30 años de estudios han permitido la reconstrucción de lo que entonces fue el paisaje de la Serranía de Cuenca, y concretamente de las Hoyas, un humedal formado por un entramado de lagos y charcas de agua dulce carbonatada. El clima del Barremiense en esta zona se caracterizó por una alternancia de una estación lluviosa y otra seca, propias de la latitud subtropical donde se encontraba. Este cambio estacional influía en el nivel del agua de estas charcas, y todo ello contribuyó en la gran diversidad de seres vivos que debieron habitar el lugar. Una unión entre organismos pertenecientes a hábitats terrestres y acuáticos, diferentes según la disponibilidad de agua. Las plantas acuáticas como las algas y algunas plantas con flor, los artrópodos como los cangrejos, gambas y sobre todo insectos acuáticos, y los peces teleosteos, grupo al cual pertenecen la mayoría de los peces comunes actuales, eran los organismos más abundantes. Muchos de estos seres dependían de la cubierta vegetal de las lagunas para su desarrollo. Entre otros vertebrados que habitaban en este ecosistema, podían encontrarse anfibios como ranas y salamandras, reptiles como cocodrilos y tortugas, y una gran diversidad de aves primitivas. Los lagartos posiblemente vivirían en los montículos repletos de vegetación que emergían del agua. Los reptiles voladores pterosaurios y los dinosaurios
serían visitantes ocasionales del humedal. Las ollas ha sido clave para el estudio de algunas plantas que habitaban en prácticamente todo el mundo, como es el caso del helecho Beiselia reticulata. Esta planta tiene un aspecto peculiar, como veis, con una hoja que parece un paraguas. Estas hojas, de hecho, podrían haber tenido un tamaño de hasta 3 metros, con lo cual era una planta muy grande. Como decía, vivía en casi todo el mundo durante el Cretácico inferior, pero generalmente solo se encuentran pequeños trozos de las hojas que con mucha frecuencia están quemados. Sin embargo, en unos pocos yacimientos a nivel mundial se han encontrado fragmentos más grandes de las hojas que han permitido describir a la planta mucho mejor. Uno de estos yacimientos es el de las ollas. En Cata Verde, que es una de las catas excavadas al principio y que hemos retomado en los últimos años, se encontraron fragmentos muy grandes de hojas de Beiselia reticulata. Esto ocurrió en 1999 y mostraron el gran tamaño que podría haber alcanzado esta planta. En 2017 retomamos la excavación en esa zona y descubrimos aún más hojas incluso más grandes. Una de las placas de este fósil aún se encuentra en el yacimiento, no ha sido extraído, a la espera de encontrar más hojas y poder ver la relación entre ellas, puesto que aún nos queda mucho por excavar en esta zona. Estas hojas son un poco difíciles de ver, me imagino que algunos a lo mejor no habéis podido reconocerlas puesto que son impresiones. Esto quiere decir que queda simplemente el molde de la hoja, no se preserva en absoluto nada de materia orgánica de la hoja en sí. Aquí os cambio un poco el contraste de la foto para que veáis y os marco dos de las pinas que mejor se ven. Ahí están marcadas con un 1 y un 2, incluso hay una tercera que se ve peor en esa zona un poquito más baja. Para no perder la información que nos puede dar este fósil, no solo la relación entre las hojas, sino las propias hojas que se quedan ahí, hicimos un molde de silicona. Este molde ahora está en la universidad y se puede utilizar para trabajar perfectamente. Gracias a estos fósiles se han descubierto muchas cosas sobre esta planta. Primero, es importante señalar que las hojas muy probablemente fueron arrastradas hasta el yacimiento y que Beiselia habría vivido en una zona un poco más alejada de la zona que excavamos, que sería más seca y no tan húmeda como las lagunas de esas zonas donde realmente estamos encontrando los fósiles. Además, con ayuda de las matemáticas y algunas medidas, se ha podido saber cómo crecían las hojas de esta planta. Las hojas más adultas se encontrarían en la parte opuesta al surco de la planta, como podéis ver en esta imagen, y las más jóvenes se encontrarían cerca de ese surco. Las varillas del paraguas, que se llaman pinas en la nomenclatura de helechos, crecerían desde abajo, desde la base, hasta el ápice, hasta arriba. Esto es muy importante para saber cómo se podían distribuir los pesos en la hoja y cómo ésta se encontraría posicionada dentro de la planta. De hecho, una de las observaciones más interesantes de estos fósiles nos muestra que las hojas crecían en zigzag, como ocurre en muchos helechos actuales, y que se relaciona mucho con plantas que se encuentran perpendiculares a los rayos del sol. El estudio de las plantas es muy importante, puesto que nos da una idea de cómo era el paisaje del pasado. Hay muchas otras plantas en el yacimiento, algunas de ellas tan importantes como la primera planta con flor, Montsechia vidali, en la que se han podido estudiar con mucho detalle sus flores y sus frutos. A diferencia del helecho Beiselia, esta planta sí vivía en la zona excavada, de hecho se encontraba sumergida bajo el agua de las charcas del yacimiento. Las ollas se caracteriza por la preservación excepcional de sus fósiles. Esto significa que los fósiles encontrados no se limitan solo a su esqueleto, sino que preservan estructuras que, normalmente, no suelen fosilizar. Además, la mayoría conservan sus estructuras corporales articuladas, lo cual no suele suceder debido al proceso de descomposición. Esto hace que las ollas se coloque al nivel de otros yacimientos de preservación excepcional,
como los yacimientos de Yixian en China, de Messel en Alemania o de Araripe en Brasil. ¿Cuál es entonces el secreto de las ollas para preservar sus fósiles tan excepcionalmente? Tras años de investigación, se ha descubierto que en este humedal del Barremiense existía una alfombra compuesta de microorganismos en el fondo de las charcas y lagunas, que actuaba como un lienzo pegajoso en el cual quedaban adherido cualquier organismo muerto. Esto, unido a un enterramiento rápido por parte de estos tapetes microbianos, que formaban lo que los investigadores han denominado un sarcófago alrededor del organismo, permitió que los organismos encontrados en las ollas preserven estructuras tan interesantes como las escamas de los peces, ojos, músculos, piel, las antenas de algunos insectos, cangrejos y gambas, o las ramificaciones de algas verdes. En algunos casos, como en el mamífero Spinolestes, se preservan las células de la piel, el pelo e incluso tejidos muy delicados como los bronquiolos de los pulmones. En ocasiones, en los yacimientos encontramos rastros fósiles, pistas de la actividad biológica de un organismo. Son los llamados icnofósiles. En las ollas hemos encontrado icnofósiles muy interesantes, como rastros formados por varias huellas o como los coprolitos, heces fosilizadas que han demostrado ser de gran utilidad para conocer quiénes eran los depredadores y quiénes las presas. Muchas veces es difícil asociar un icnofósil a su productor, puesto que no suelen aparecer juntos o a veces no se han encontrado evidencias sobre cómo era ese animal productor. Sin embargo, en ocasiones sí se encuentran rastros de huellas que, por sus medidas y forma, apuntan con bastante certeza a un animal concreto. Fue el caso de estas huellas encontradas en cata amarilla, que se cree que fueron producidas por el dinosaurio terópodo Concavenator corcovatus, el cazador jorobado de Cuenca. Ahora que ya conocemos los fósiles de las ollas, ¿qué ocurre cuando se sacan de la roca? Primero de todo, los fósiles son llevados a la oficina, que es el espacio que habilitamos para la identificación, fotografiado y siglado de fósiles. Este es el punto neurálgico de la excavación, donde se recopilan los datos obtenidos en las catas y se realiza todo trabajo de catalogación de los fósiles en el campo. Todos los fósiles reciben una sigla, compuesta por un código de letras y números, que nos sirve para que cualquiera pueda identificar perfectamente el ejemplar. Si alguno ha sufrido daños, se hace una reparación rápida y siempre reversible por si hay algún error al pegar las piezas. Después de ser fotografiados, se guardan con mucho cuidado para su posterior traslado al Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, donde se encuentran alojados. En el museo, los fósiles se colocan en armarios compactos que permiten unas condiciones más estables para su mejor conservación. Se separan en cajas según su identificación, para facilitar su estudio por los científicos. Este estudio puede realizarse en el propio museo o mediante préstamos que permiten a los investigadores llevar el fósil al laboratorio, donde se pueden realizar estudios más detallados mediante microscopía o escaneado, entre otros. Además, en la exposición abierta al público del Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha, o MUPA, situado en Cuenca capital, podemos encontrar algunos de los fósiles excavados en el yacimiento de las Ollas, así como otras colecciones que nos muestran la evolución de la vida a lo largo del tiempo geológico. Buenas, yo soy Sergio, soy también miembro del equipo de las Ollas y estudiante de doctorado aquí en la Autónoma, y vengo a hablaros de qué hacemos con los fósiles cuando los sacamos del yacimiento y cómo llegamos a saber todo lo que sabemos de los organismos que fueron y del sitio en el que vivieron. Bien, estos fósiles con los que se sacan normalmente necesitan una preparación, es decir, no siempre los extraemos del yacimiento como nos gustaría que estuviesen o
nos pueden aportar toda la información que nos podrían aportar. Entonces, en muchas ocasiones hay que prepararlos, tienen que pasar por un proceso de preparación que consiste básicamente en retirar el sedimento que pueda estar tapando estructuras del organismo o partes del organismo que no las vemos cuando lo sacamos del yacimiento, y esto lo hacemos con un percutor o con algunas otras herramientas que nos ayudan a poder limpiar el sedimento que queda encima de las estructuras que no vemos. Una vez estos fósiles están preparados, podemos aplicarles algunas técnicas que pueden ser, por ejemplo, técnicas de imagen o técnicas digitales, ya sea, por ejemplo, verlos a la lupa o verlos al microscopio para llegar a observar estructuras que a simple vista no podemos ver. Incluso llegamos a poder observar con algunos microscopios electrónicos estructuras del tamaño de una célula. En ocasiones no solo aplicamos técnicas de imagen con la lupa o con el microscopio o con microscopios electrónicos, sino que también aplicamos algunas técnicas que se basan en el TAC que os pueden hacer en un hospital para observaros con rayos X o con imágenes computerizadas. Gracias a estas técnicas podemos llegar a ver los fósiles por dentro sin tener que estropearlos o sin tener que prepararlos y arriesgarnos a perder alguna parte de los fósiles. ¿Qué nos permite aplicar estas técnicas? Pues bien, con estas técnicas podemos reconstruir los organismos tridimensionalmente en 3D, ver algunas de sus estructuras separadas del resto del organismo para poder estudiarlas mejor y poder estudiarlos por dentro. Además, con estas técnicas tridimensionales podemos reconstruir, por ejemplo, cómo se movían o cómo se alimentaban. Además de preparar los fósiles y observarlos ya sea con lupa, microscopio electrónico o con el TAC para poder reconstruir sus estructuras tridimensionalmente, podemos obtener información a partir de ellos que nos ayude a reconocer, por un lado, características peculiares que los diferencien de otros organismos, o extraer datos numéricos o cuantitativos que los podemos estudiar mediante análisis estadísticos para comprender un poco mejor el contexto evolutivo de las especies que encontramos en nuestro yacimiento. Gracias a estos análisis podemos saber, por ejemplo, cómo fue cambiando la mano desde los dinosaurios hasta sus representantes actuales, las aves, en estas imágenes que estamos viendo. Desde los primeros estudios del yacimiento, en los años 80, hasta la actualidad, Las Ollas no ha dejado de fascinar a científicos y apasionados de la paleontología. El impresionante estado de preservación de los fósiles, gracias a la acción de la microbiota, unido a la gran diversidad encontrada, propia de ecosistemas tan ricos como son los humedales, lo han convertido en una importantísima figura de nuestro patrimonio y en un referente a nivel mundial.